Una vez investigo y cómo dirijo la búsqueda, entonces tengo que ponerle indicadores a mi proceso. ¿Cuál va a ser el tiempo de dedicación diaria en la búsqueda? No sé si ustedes lo sabían, pero un buscador promedio en el país invierte 5 horas a la semana buscando empleo. Imagínense ustedes, en cualquier organización se trabajan básicamente 8 horas diarias. Eso nos da 40 horas a la semana, trabajando en una organización, en una compañía. Un buscador de empleo invierte solo 5 horas a la semana, es decir, 1 hora diaria. Imagínense eso lo que significa en términos de productividad para un resultado de búsqueda. La pregunta es, ¿por qué para algo tan importante como es encontrar un nuevo empleo, solo invierto 5 horas a la semana? La respuesta a esta pregunta, entre muchas otras, básicamente es que la gente no sabe buscar empleo. Y lo que hace es entrar 1 hora a internet a tratar de colocar en diferentes, un buen mecanismo más efectivo. A partir de usted mirando la presentación, para observar las otras preguntas. ¿Cuántas personas espero contactar semanalmente? Esta pregunta tiene toda la importancia porque el 72% de las personas que pasa por los programas nuestros se reubica a través de su red de contactos, no se reubica a través de otros medios. Entonces imagínense ustedes, 72% se reubican por su red de contactos, es decir, transmitiendo un mensaje con sus amigos conocidos y los conocidos de sus conocidos. El 12% a través de empresas de selección y el 9% a través de portales de empleo o avisos en prensa. Si uno mira a las personas que están en el proceso de búsqueda, la gente se concentra en sus computadores y en sus búsquedas virtuales, que es una herramienta importante que hay que tenerla en cuenta, pero que hay que darle la justa proporción a eso. Lo más efectivo, lo que hace que la persona se vincule, es cuando yo hablo con otras personas, hacer mi búsqueda, qué tipo de trabajo estoy buscando, y en ese momento las personas seguramente me van a ayudar. Si yo adicionalmente le he añadido a mi presentación investigación de por qué quiero esas empresas y por qué quiero trabajar en esas industrias, esas personas que me escuchan van a decir, si este personaje es así, buscando empleo, ¿cómo será trabajando? Van a estar seguramente muy motivados a referirme a oportunidades laborales. Otra vez la comunicación haciendo la diferencia en el proceso de búsqueda. Y la comunicación también tiene que ver con escuchar y con entender y analizar información del mercado laboral. ¿Cuánto tiempo voy a invertir en la búsqueda de oportunidades laborales en portales? Repito, si yo me ubico o la gente se ubica en un 72% hablando con gente, pues yo tengo que invertir el 72% de mis días en conversaciones con personas, el 12% a través de, invierto mi tiempo en búsqueda a través de portales y el 9% o a la inversa a través de conversaciones con empresas de selección. Lo que queremos transmitir con esto es, defina un cronograma de trabajo diario y haga una agenda permanente. Les decía, una persona en busca de empleo se tiene que enfrentar a sus miedos, a sus inseguridades. Si se deja caer en la trampa del miedo y de la inseguridad, seguramente va a tener un proceso de búsqueda improductivo. Lo mejor para no ser improductivos es tener una agenda diaria claramente definida con lo que quiero hacer cada día, con cuántas personas voy a hablar. Si ustedes me preguntan a mí cuál sería mi agenda si yo estuviera buscando empleo, yo tendría por lo menos 4 conversaciones diarias con personas a través a mi proceso de empleo, hacia dónde voy. Sigamos con la acción. Muy bien, ¿cómo manejar el proceso de búsqueda de empleo? Entonces, recomendaciones generales, aquí se resume un poquito lo que les he mencionado anteriormente. Lo más efectivo, hablar con la familia, amigos y conocidos, transmitirles el mensaje a ellos. Ellos sin duda son los más interesados en que me vaya bien a mí en la vida. Llegar por referidos, por esos conocidos, llegar a las empresas donde yo quiero trabajar. Mantener contacto con las empresas objetivo que yo he investigado. Y lo anterior, sumado al apoyo de conocidos, da el 73% de efectividad en el proceso de búsqueda. Por eso la flecha está hacia arriba. La flecha hacia abajo indica que lo menos efectivo es el uso del Internet. No decimos que no sirva, lo que decimos es en el tiempo que usted le dedica en su proceso de búsqueda, dedíquele menos tiempo a esta actividad. Hay gente que se queda todo el día ante un computador y eso le resulta
un problema y un obstáculo. Envío de hojas de vida a muchas empresas, 7%, poco en esa actividad. Responder anuncios o publicaciones especializadas, responder anuncios de periódicos, ir a la búsqueda de agencias o empresas de selección, incrementa un poco los resultados en la búsqueda. Para quienes funciona más la búsqueda a través de Internet, para gente en áreas técnicas, personas de tecnología, de pronto contabilidad, y hay que identificar cuál es el mecanismo, cuál es el medio de búsqueda que más me funciona a mí. Hay gente que le funciona muy bien Internet y esa gente pues tiene que trabajar en esa línea. Hay personas que le funcionan muy bien las empresas de selección y los headhunters deberían focalizarse en esa línea, pero lo cierto es que a todo el mundo le funciona muy bien hablar con personas. Eso es nuestra principal recomendación. Miremos, entremos a hoja de vida. Cualquier palabra, tengo interés en que me pregunten de eso que he colocado en mi hoja de vida. Entonces fíjense que la búsqueda es estratégica. La gente muchas veces va a las entrevistas y tienen la angustia, ¿qué me van a preguntar? Pues lo que le van a preguntar es lo que colocó en su hoja de vida. Y hay veces le preguntan lo que colocó en su hoja de vida y no sabe responder. Significa que simplemente colocó una frase o una palabra bonita, pero no tiene un sustento o un fundamento a eso. ¿Cuál es la estructura de la hoja de vida? La que ustedes ven allí, pues tiene su encabezado, tiene un perfil profesional o un resumen profesional de usted quién es, presenta su experiencia laboral, las empresas, las fechas en las que ha trabajado, sus responsabilidades en esos cargos, los logros que ha tenido, su educación, capacitación y otras categorías. Vale la pena decir que no hay un formato de hoja de vida universal. Estos son los temas claves que debería tener su hoja de vida, pero hay hojas de vida que los empleadores le dicen, mándeme una foto o hábleme más de su educación o concéntrese más en la capacitación o hábleme un poco más de sus responsabilidades. Entonces, esto nos da un principio clave en el proceso de búsqueda también. Mi hoja de vida debería ser hecha de acuerdo a las necesidades de las organizaciones y de los cargos donde yo me estoy presentando. Si bien es cierto tener una hoja de vida general que coloco en los portales de Internet, lo más efectivo sería entender cuando hay una búsqueda, qué empresa es, qué están buscando, qué están necesitando y poder a partir de mi experiencia, conocimientos y habilidades ajustar mi hoja de vida a eso que la organización está buscando. ¿Cómo debe ser la hoja de vida? Pues consistente con la empresa objetivo, que es lo que le acabo de mencionar, y el cargo para el cual estoy aplicando. Por eso no debo tener una sola hoja de vida. No se sorprenda si usted termina con 5 o 6 de hoja de vida. ¿Por qué? Porque lo ha ajustado dependiendo de los cargos. No debe tener errores ortográficos, hágale leer de todo el mundo, de la mayor cantidad de gente, porque un error ortográfico en la hoja de vida es un tema muy mal visto. Debe ser sencilla y fácil de leer, no más de 2 páginas, no fotografías. Repito, esto es una sugerencia general, pero si la empresa se lo pide, inclúyela. No es necesario colocar la firma, eso no agrega ningún valor a una hoja de vida. No exagere ni tergiverse la información, pues hay veces uno pensaría que sobra decir esto, pero pues siempre hay que actuar con la verdad. No utilice formatos fuera de lo normal, es decir, por llamar la atención mandar la hoja de vida en páginas amarillas o rojas, que para que se destaque de las otras. No se recomienda eso. Destacar logros con resultados y beneficios que sean cuantificables, es decir, lo que usted hizo realmente, qué fue, en qué le ayudó a la compañía, al cargo o al área donde usted se estaba desempeñando. No incluir un listado de referencias. La hoja de referencias es importante, pero es una hoja que yo tengo aparte y la entrego en el momento en que me la solicitan. Todo el contenido de la hoja de vida debe soportar mi objetivo profesional. Es decir, toda la información que aparece en mi hoja de vida debe ayudar a que las personas me vean en el cargo al cual estoy aplicando. Si hay información de mi hoja de vida, por ejemplo, yo quiero aspirar a un cargo en un área de analista financiero o de contador, pero resulta, voy a ponerlo exagerado, que hice un curso de cocina, pues usted no coloca el curso de cocina en su hoja de vida porque eso no agrega valor para ser contador. Bueno, a menos que vaya a trabajar para un restaurante, qué sé yo, pero lo importante es que toda la información que usted coloque y registre en su hoja de vida
le sume valor al cargo al cual usted está aspirando, por lo cual, otra vez, la comunicación y ser estratégicos en lo que escribo, transmito a las personas es absolutamente clave para un proceso de búsqueda efectivo. Vámonos al tema de entrevista. Recomendaciones generales. Todas las preguntas de estos aspectos a otra empresa o frente a otra posición. Es decir, ¿usted por qué le interesa esa oportunidad laboral? Y usted tiene que responderse claramente por qué quiere ese trabajo. ¿Qué puede hacer por la empresa? Repito, no importa el nivel o el cargo al cual usted está aspirando. Asegúrese de responderse qué puede usted, en qué puede ayudar a esa organización. Cuando le pregunten, hábleme de usted, usted debe tener una respuesta muy clara y sugerimos que escriba un guión antes sobre esa respuesta. La gente siempre nos pregunta, ¿pero respondo de mi parte personal o de mi parte profesional? La sugerencia nuestra es, hable primero de su parte profesional y pregunte, una vez termine esa parte, si debería compartir la información personal o familiar. Si ellos están interesados, entonces usted le habla de su familia y de su vida personal. ¿Qué lo distingue de otras personas? De los otros 19 candidatos que se están presentando y asegúrese de saber si ellos pueden pagar por lo que usted estaría dispuesto a emplearse. Es decir, maneje un rango de salario, muévase en ese rango de salario. Nosotros hay veces pensamos que empleados, pues no margen de salario, depende de empresas, si son grandes, cuáles son los rangos de salarios que pagan en las diferentes posiciones. Otra vez el tema de investigación puede hacer la diferencia, pero hablar con personas también le puede ayudar muchísimo, porque si usted habla con una persona que trabaja en una empresa objetivo, usted le puede preguntar, óigame, ¿qué rango de salario pagan para los auxiliares o qué rango de salario pagan para los analistas? Si usted ve que ese rango de salario coincide con sus propios intereses y necesidades, pues usted ya sabe que usted podría aplicar una posición en esa compañía y el tema salarial no va a ser finalmente una barrera. Debe centrarse en responder lo siguiente: ¿qué tareas involucra el cargo? Para mirar si esas tareas se ajustan a sus intereses y a sus motivaciones de carrera. Usted puede conseguir un trabajo, pero no se trata de conseguir solamente un trabajo. Procure conseguir un trabajo donde usted realmente sea una persona satisfecha y donde usted quiera tener un crecimiento, un desarrollo personal y profesional. Solo conseguir el trabajo le puede significar muchísima insatisfacción y eso lo va a poner en un escenario muy complicado porque usted va a estar buscando empleo nuevamente meses después. ¿Quiénes son y qué habilidades tienen los empleados que trabajan en esa área? Para ver si usted coincide o compagina con esa organización, si le gustaría trabajar con ese tipo de profesionales, cómo puede convencerlos de que es único y mejor, y si es posible persuadirlos de que lo contraten por el sueldo que usted necesita o quiere. Recomendaciones para la entrevista. Para la gente que está en emprendimiento y que está considerando el plan de negocios, ¿cuáles son los recursos y digamos, los 10 o 12 o 13 hitos que son claves en este proceso? Primero, explorar sus motivaciones, intereses, habilidades y estilo de vida. Otra vez, entender lo que usted quiere hace la diferencia para encontrar el trabajo o el negocio que desarrollar en su profesional. Explore y define y pruebe la idea de negocio. Identifique el grupo de consejeros. Investigue cómo va a financiar su negocio. En este momento, el país, y hace unos años viene apoyando de manera importante todas las ideas de emprendimiento a través de muchas instituciones, entre ellas la Cámara de Comercio, y hay muchas herramientas que le pueden ayudar allí para iniciar su idea de negocio. Pero nuestra principal recomendación es, tenga una estructura y cumpla unos pasos antes de lanzarse a un tema de independencia, porque muchos escogen la independencia simplemente por la frustración de no haber encontrado un trabajo, y nosotros creemos que esa no es la motivación correcta. Defina dónde va a ser la ubicación de su negocio, analice las competencias o la competencia que tiene ese negocio, fije precios, determine estructura legal del negocio, complete su plan de negocios, prepare un cronograma detallado de implementación de su negocio, comprometer cuánto va a invertir en eso, cuánta plata va a pedir financiamiento para su negocio y finalmente lance su negocio.
Este es un proceso. Nosotros lo que siempre decimos es, en esto no hay atajos. Tanto para buscar empleo como para ser un emprendedor, usted tiene que hacer un trabajo. Y si usted pasa por alto estos pasos, seguramente va a tener o barreras y dificultades para una reubicación rápida, exitosa, o va a tener muchos problemas y dificultades en el lanzamiento de su negocio. Miremos entonces aquí ya, para terminar, un concepto que nosotros apreciamos y valoramos muchísimo en la organización, y es la red del trabajo. La red del trabajo básicamente nos dice lo siguiente: los seres humanos tenemos 12 necesidades básicas. Si ustedes miran ahí con detenimiento, pues aparece tener familia, parentesco, aprendizaje, contar con salud, con un hogar. Vale la pena decir que ese hogar sea un refugio, que no sea un campo de batalla. Tener relaciones sociales, una vida de comunidad, tener un trabajo. Fíjense que es una necesidad básica de las personas. Hay veces la gente se siente avergonzada por pedir trabajo, pero recuerde que ese es un derecho constitucional. No sienta pena de buscar trabajo. La diferencia es que usted no debería pedir trabajo. Usted debería contarle a la gente qué tipo de trabajo está buscando, y eso puede hacer la diferencia también. Seguridad económica es muy importante, por eso también necesita su empleo. Necesita movilidad, que es una necesidad básica. Medio ambiente, y que ese medio ambiente sea seguro. Tiempos de ocio, muy importante en el ser humano. El problema es cuando el ocio dura más de 2 semanas, entonces ahí es cuando es un problema, pero el ocio es una necesidad válida en el ser humano, y una vida espiritual. Pero ¿qué es lo que nos dice esta lámina que ustedes están viendo? Básicamente que esas 12 necesidades están en el centro. Lo que menciona allí es que el concepto o la palabra que aparece más cerca al centro es la que nos puede garantizar el cumplimiento de nuestras necesidades básicas. ¿Por qué razón? Porque es lo que menos cambia. Si ustedes ven allí, aparece la palabra profesión. ¿Por qué la palabra profesión es la que menos cambia? Porque las profesiones difícilmente se acaban. Uno no creería que se van a acabar los médicos, los psicólogos, los financieros, los administradores. Las profesiones poco cambian, que se acaba de la industria automotriz, la financiera, la farmacéutica, etc. Fíjense ustedes que ya a nivel de organizaciones las compañías sí se acaban. Se terminan muchas compañías, y mucho más se terminan los trabajos. Desafortunadamente, ¿qué es lo que cuidan las personas? El trabajo. ¿Y qué es cuál es el mensaje que queremos transmitir con esta lámina? Que lo que uno debe cuidar realmente es su profesión. Es decir, asegurarse de ser un excelente profesional, para que usted tenga, digamos, una carrera y un seguro, un futuro mejor asegurado en su vida personal y profesional, y satisfecha de esas 12 necesidades básicas que vimos. El resumen de todo esto lo traducimos en esta lámina que les queremos mostrar a continuación. En cualquier caso, ponemos un niño ahí porque usted debe ser como un niño. A los sueños, así sea usted un adulto, apuéstele a sus sueños, considere todo su santo el empleo como el emprendimiento, tome una decisión, desarrolle un plan de acción. Eso no llega por alineación de planetas, una oportunidad laboral buena. Usualmente el que encuentra oportunidades de trabajo es porque las ha buscado. Haga o evalúe pruebas de realidad en cuanto a emprendimiento. Deje a un lado el temor y el orgullo. El miedo para alcanzar sueños y metas es un enemigo terrible. Sus inseguridades es un enemigo terrible. Usted tiene que trabajar con eso, no darse por vencido y asegurarse de tener una buena actitud. Usualmente gente con una buena actitud es la que tiene el 60% del terreno ganado para conseguir un nuevo empleo. Básicamente esa es la presentación, eso es lo que les queríamos compartir. Muchísimas gracias por su tiempo y por escucharnos. Esperamos realmente que esto haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias, doctor. Vale, quisiera hacer algo que los estudiantes y poder llegar a definir estrategias específicas para lograr esa excelente vinculación. Y adicionalmente que puedan llegar a potencializar precisamente todas esas actitudes frente a otras serie y número de candidatos. Pero yo quiero hacer también unas reflexiones al respecto. Usted hablaba sobre la profesión y hablaba también sobre la dedicación, el compromiso, la pasión
Y pienso que en la misma preparación de educación deben también tener una excelente focalización frente a lo que ya han desarrollado. Hoy en día sabemos que miles de estudiantes quieren seguir avanzando en sus estudios de educación superior, buscan las posibilidades de especializaciones, maestrías, doctorados. De paso, ICETEX tiene una serie de líneas muy importantes para apoyar a los estudiantes. Pero yo les diría a cada estudiante, frente a ese portafolio inmenso y frente a esa gama realmente tan importante que hay de ofertas de estudios de educación superior, enfóquense en esos puntos, en dónde puedo llegar a desarrollarme, qué es lo que me hace sentir pasión, qué es lo que me lleva realmente a poder llegar a hacer un ejercicio laboral importante en donde yo me pueda destacar. Pero también revisen la pertinencia. Si yo tengo ciertas actitudes, ciertas habilidades, ciertas competencias, ¿cuál será esa mejor especialización que se va a acomodar a mis intereses y que me va a generar un mayor valor el día de mañana en una próxima vinculación? Esa pertinencia precisamente también tiene una alineación al desarrollo de unos países, una globalización, pero en todo ello es pensar en qué me apasiona, en qué debo realmente desarrollar esas actitudes y esas habilidades. Por eso también, doctor Baer, le diría a los estudiantes, cada vez que piensen avanzar en los estudiantes, piensen en lo que los llevan a tener el día de mañana un mejor desarrollo personal y profesional y en dónde pueden llegar a lograr un mayor aporte a la sociedad. La educación, no se les olvide, queridos estudiantes, es la mejor inversión que puedan llegar a realizar, porque esta inversión se va a reflejar en bienestar de ustedes, de su familia y de una sociedad. Es lo único que puede llegar a buscar sostenibilidad en el crecimiento. Así que estudiantes ya tienen hoy en día nuevas herramientas, desarrollen nuevas estrategias para una pronta y excelente vinculación. Doctor Madel, tengo una serie de inquietudes precisas en esta interacción que ha sido muy interesante. Han sido miles de estudiantes que han entrado a nuestra página para escuchar este primer foro que pienso que va a ser de mucha utilidad para todos los estudiantes. Porque autor hace una pregunta, que usted ya se refería, pero quisiera él profundizar. ¿Qué formato es el recomendado para la hoja de vida? En mi caso personal me dicen que mi hoja de vida está muy larga. Y finalmente me dicen que estoy sobreperfilado y obviamente esto se hace que me lleva a una gran frustración. Aclarémosle a Jorge Audor esta pregunta, por favor. Bueno, bien, el formato de hoja de vida, si le están diciendo que está muy extenso, pues considere que realmente no debería pasar de 2 hojas. Y eso también muestra la capacidad que tengo de hacer síntesis de lo que es crítico, claro, que está haciendo la organización. Esa es la primera regla. La segunda es, asegúrese que esa hoja de vida responde a lo que la empresa está buscando o que coincide con el formato de la empresa que está buscando. Muchas empresas, incluso cuando se aplica por la página web de ellas, dicen diligencia este formato. Entonces, lo que quiero transmitirles aquí es, asegúrese de que su hoja de vida no pasa de 2 páginas, que tiene, ojalá en lo posible, en la medida que usted conozca, se ajusta al formato de la empresa para ser obviamente mucho más efectivo. Y la segunda parte de la pregunta es sobrecalificado. Y finalmente me dicen que estoy sobreperfilado y obviamente esto se hace que me lleve a una gran frustración. Claro, entonces, ¿qué me muestra a mí eso? Que la persona, que Jorge posiblemente se está focalizando en empresas donde no necesitan gerencia y la formación. Aquí es donde la investigación del mercado hace la diferencia. Si digo empresa, quieran mi perfil, esa experiencia no la va a tener Jorge, porque cuando llegue a una organización, va a llegar a una organización que requiere el perfil que él le está ofreciendo al mercado laboral. No puede llegar a empresas que, digamos, están pidiendo poca experiencia y poca formación. ¿Por qué? Porque finalmente no la van a pagar. Y ese es el mensaje que le están diciendo, digamos, en esas aplicaciones que está haciendo. Como hay un sinnúmero de preguntas e inquietudes de los estudiantes, voy a tratar de unir 2, doctor John.
que yo pienso que se pueden complementar. Camilo Pimiento hace una pregunta: ¿cómo vencer la brecha que genera las compañías sobre la edad para acceder a una oferta de empleo? Y esto es importante porque pues estamos dirigiéndonos a aquellos estudiantes que muy probablemente van a tener la primera experiencia laboral. Pero hay otra que dice Juan Eduardo Carrillo: ¿qué debo decir si en una entrevista exigen experiencia laboral y no la tengo? Unamos esas dos preguntas como para un primer empleo con respecto a la edad y a la experiencia. Bien, el tema de pronto de tener cierta, imaginémonos un poco el escenario, y es una persona que posiblemente ha ido trabajando independiente, finalmente accedió a educación y formación y quiere encontrar un empleo, pero digamos ya ha pasado los 30 años de edad y entonces no ha tenido ese recorrido inicial siendo una persona joven dentro de una organización. Aquí es donde el interés y la pasión de la persona por ese tipo de trabajo es el que hace la diferencia. Aquí es donde le decimos: usted investigue el tipo de trabajo que quiere hacer y cuéntele a la empresa por qué quiere trabajar en eso. Estamos absolutamente seguros y convencidos, porque es lo que vemos a diario, esa empresa posiblemente le apuesta a usted, así no tenga toda la experiencia, y va a preferir desarrollarlo a usted que traer una persona con experiencia que eventualmente cree que se las sabe todas y que su actitud no es la correcta. Otra vez el tema de actitud, interés y pasión son la clave para tomar esa decisión. Bueno, hay otra serie de preguntas. Creo que ya estábamos también algo relacionado con una anterior. Carla Parada Vila: ¿cuál será la mejor estrategia para que en la búsqueda de empleo se cambie de rubro y no quedar encasillado? ¿Ampliar el paraguas de opciones? Esa es la pregunta de Carla. Sí, es una muy buena pregunta, porque es la persona que ha venido desempeñando un cargo durante varios años y ya quiere hacer un cambio, pero resulta que no lo siente. La idea de ella es que haga ese inventario que nosotros le dijimos para identificar pasión en términos de habilidades, intereses, características, toda esta información que recoja de ella misma, y mire qué información de esta es transferible a una nueva posición, y que a través de armar sus guiones y su estrategia de comunicación empiece a hablar con personas dentro de la organización para que ellos lo vean en esa posición a la cual usted quiere moverse. Es decir, el mensaje que quiero transmitir: el concepto de habilidades transferibles es una realidad. Si usted logra persuadir a su empleador de que eso que usted sabe hacer en esta posición lo puede llevar a otro cargo o a otro rol, seguramente le van a dar la oportunidad si usted les muestra contundentemente cómo puede hacerlo. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que ha sido muy ilustrativo en este primer foro virtual. Estamos que con esta y en esto contar un sinnúmero de soluciones a esa cantidad de inquietudes, no solamente en el manejo laboral, sino profesional, desarrollos, y en fin, una diversidad de temas que estamos seguros que van a poder llegar a compartir día a día. Como lo mencioné al inicio, vamos a tener 12 ciclos de estos foros virtuales. Vamos a seguir invitando a personas expertas en los diferentes temas, y nos gustaría que en la misma página web del ICETEX nos envíen algunos posibles temas, los cuales crean ustedes puedan ser del mayor interés para todos los estudiantes de Colombia. Los invito a seguir interactuando con nosotros. A través de nuestra página podrán encontrar un sinnúmero de posibilidades, un sinnúmero de opciones en todos esos propósitos y desarrollos de la educación superior. Cada día estamos haciendo más esfuerzos para ampliar nuestros portafolios de productos, de servicios, de diferentes líneas, y es así como logramos un sinnúmero de vinculaciones, de alianzas y fondos específicos para ofrecerles a todos ustedes más posibilidades. Es un compromiso nuestro, es un compromiso del Ministerio de Educación, es un compromiso del Gobierno Nacional seguir ampliando la educación con cobertura, pero calidad y pertinencia. No nos olvidemos de todo ello. Hay miles de programas, miles de instituciones sobre los cuales ya existen acreditación, y serían los mejores caminos de selección de nuestros posibles programas a futuro.
Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en un próximo foro. Muy amables. A la vez me estresa porque me sirve, me llaman que estoy otra medicada y que fastidio. Claro, me la cortan de una vez. A veces una vez me va a tocar. El crédito educativo para estudios de pregrado del ICETEX ayuda a los jóvenes colombianos de escasos recursos económicos Está grabando el tácate con el ¿qué pasó?